Buenos días, tardes o noches, o depende de la hora que vean este video. Vengo a comentarles o a dar una breve exposición sobre las generalidades de la historia, fuentes de investigación y ciencias auxiliares. Soy un estudiante de la UCEN, nivel universitario, ¿verdad? Y esto va a ser breve, pero vamos a tratar de explicarlo de una mejor manera, ¿verdad? La historia es bastante importante, debido a que, sabiendo lo que pasó, podemos predecir lo que pueda pasar en el futuro, o tener una idea de lo que pueda pasar, ¿verdad? Es importante saber sobre nuestra cultura, sobre todo aquí en Honduras, ya que en base a los errores del pasado, o virtudes o aciertos del pasado, podemos actuar de mejor manera en el presente, ¿verdad? Empezamos con el primer concepto de la historia: conocimiento del pasado de la humanidad, desde la aparición del ser humano hasta nuestros días. Como ya les venía explicando, es muy importante conocer la historia por ese tipo de cosas, ¿verdad? Narración verdades de los sucesos públicos, políticos de los pueblos, y también de los derechos o manifestaciones de la actitud humana o actividad humana. Narración verdadera y ordenada de los acontecimientos pasados y de las memorias de las actividades humanas. Ciencia que estudia y sistematiza los hechos más importantes del pasado humano, analizando en función de sus antecedentes, causas y consecuencias en las acciones mutuas de unos sobre otros, con los propósitos de comprender correctamente el presente y tratar de preparar un futuro mejor. Es la ciencia que estudia el origen y desarrollo de las sociedades y culturas humanas, desde la aparición de las primeras comunicaciones hasta el presente. Bueno, comunidades. Ok, origen etimológico en términos históricos. El origen etimológico de la historia como ciencia tiene su origen en Grecia, por lo menos la palabra, siendo el padre de la ciencia el filósofo griego Heródoto, llamado el padre de la historia por ser el más antiguo de los historiadores griegos conocidos. Bueno, básicamente se origina en Grecia. Bueno, vamos con la tercera. Métodos utilizados por la historia para sus investigaciones. El primero de ellos es el método científico, ya lo conocen, un procedimiento sistemático para adquirir conocimiento fiable mediante la observación, la formación de hipótesis y la experimentación y la verificación. Se basa en evidencias. El segundo es el método histórico. Consiste en investigar hechos del pasado utilizando fuentes primarias y secundarias. Ya vamos a ver eso después. Aplicando críticas internas y externas. La tercera es el método hermenéutico. Es un enfoque interactivo centrado en textos, discursos, símbolos o fenómenos culturales. Busca entender el sentido profundo de los mismos considerando su contexto, la interacción del autor y la experiencia del intérprete, incluyendo reflexiones sobre presupuestos del investigador. El cuarto es el método comparativo. Se utiliza para analizar similitudes y diferencias entre dos o más casos, situaciones culturales, eventos, etc., con el fin de descubrir patrones relacionados, causales o contrastes que permiten hacer interpretaciones más generales. El quinto es el método iconográfico, procedimiento que analiza imágenes o representaciones visuales para entender su contenido simbólico, tema, significado y contexto cultural. Un ejemplo de esto sería de Erwin Panofsky, que distingue niveles de análisis para ver no solo lo que se ve, sino lo que significa. La otra es el método etnográfico, un método de investigación cualitativo en ciencias sociales que implica la observación prolongada, inversión de un grupo de humanos, entrevistas, otras técnicas
para describir y comprender la cultura, prácticas, creencias y modos de vida del grupo desde su propia perspectiva. Esto ya es más subjetivo, pero sí es válido. El siguiente es el método empírico, basado en la experiencia directa y en la observación sensible del mundo, sin depender exclusivamente de teorías preconcebidas. Recoge datos reales mediante experiencia u observaciones para luego formular conclusiones. Por esto, estos son los métodos que normalmente utiliza la historia. Algunos son más objetivos, otros son más subjetivos, pero son métodos, son científicamente comprobados que tienen su manera de funcionar. El cuarto es técnica de investigación histórica, observación que puede ser directa o indirecta. La entrevista, la interrogación, la investigación de campo, relatos de vida, técnica fotográfica y diario de campo. Las siguientes fuentes de investigación directa. Las crónicas, que pueden ser narraciones históricas que relatan hechos en orden cronológico. La segunda es documentos. Es, como ya saben, todo texto, imágenes o archivos o soporte original que proporciona información directa acerca de personas, eventos, instituciones o contextos pasados. Las inscripciones, grabados o registros escritos sobre materiales duraderos como piedra, metal, cerámica o monumentos, tales como las inscripciones en los muros de Egipto. No sé si los han visto, los jeroglíficos, que vamos a hablar de eso. Los códigos, manuscritos antiguos, muchas veces de carácter pictográfico o con escritura glífica, por ejemplo, códigos mesoamericanos. Las pinturas, ya conocen, imágenes pintadas sobre superficies roscas que pueden ser en cuevas o en lienzos para representar un evento o persona del pasado. Geoglíficos, figuras de gran escala trazadas sobre el suelo natural, visibles desde cierta altura. Se realizan limpiando o removiendo material del terreno o acumulaciones piedras o tierra para definir el diseño. Petroglíficos, grabados hechos sobre roca natural mediante incisión, rasgos picando o raspando para formar imágenes. A diferencia de las pinturas, no se añade pigmento, se trabaja la roca misma. La número 6 es fuentes de investigaciones indirectas, tales como los edificios y sus restos, por ejemplo ruinas ya sea de una guerra, de un incendio o algo que se pueda sacar cierta información, ¿verdad? Que aún pueda servir para la historia. Los utensilios como herramientas del pasado o en todo caso cosas que se usaban en la antigüedad. Restos fósiles, armas y herramientas. Lo mismo que los utensilios, solo que más específicamente, ¿verdad? Que hayan caído en lugares de gran historia, ya sea en playas, barros, cuevas. La importancia del estudio de la historia. Esto es más para enfatizar lo que ya habíamos hablado desde el inicio. A través del estudio de la historia conocemos el pasado de las sociedades humanas. Se fomentan las raíces culturales de los pueblos. Los estudios obtienen conocimientos históricos que les permitan valorar, comparar y diferenciar una sociedad de otra. Con el estudio de la historia podemos descubrir cuáles son los procesos históricos por los que han pasado las sociedades del mundo. La historia nos permite reflexionar de cómo ese pasado ha sido determinante en el desarrollo de una sociedad. Bueno, y por último tenemos las ciencias auxiliares de la historia. Empecemos por la geografía, ciencia que estudia la superficie terrestre, los paisajes, climas y los ecosistemas, distribuciones de seres humanos, cómo interactúan estos con el ambiente físico. La siguiente es la cronología,
estudio u orientación de hechos históricos conforme al paso del tiempo en el que transcurrieron. Permite establecer una secuencia temporal clara, fechas, épocas, periodos, para entender la evolución de sucesos, procesos y cambios a través de la historia. Antropología, disciplina que analiza al ser humano en su dimensión biológica, cultural, social y lingüística, tanto en el presente como en el pasado. Arqueología, ciencias auxiliares de la historia que investiga las sociedades antiguas mediante sus restos materiales, artefactos, construcciones, herramientas, cerámicas, etc. Permite reconstruir la cultura económica, vivienda, tecnología de las poblaciones pasadas. Paleontología, estudia la vida pasada de la Tierra a través de los fósiles, que son restos o rastros de organismos antiguos. Con estos datos, los paleontólogos interpretan la evolución, biodiversidad antigua, relaciones ecológicas, ambientes pasados. Epigrafía, ciencia que estudia las inscripciones hechas sobre materiales duraderos, piedra, metal, monumentos. Se ocupa de identificar, transcurrir fechas y contextualizar esas inscripciones para entender quién las hizo, cuándo, con qué propósito. Paleografía, disciplina que estudia las escrituras antiguas, manuscritos antiguos, forma de letras, estilos caligráficos, materiales, métodos de escritura. Sirve para descifrar, tratar, ubicar geográficamente documentos antiguos escritos. Sociología, ciencia social que investiga las sociedades humanas, sus estructuras, instituciones normales, relaciones sociales o cambian el proceso o cómo cambian con el tiempo. Analiza colectividad, interacción social, desigualdades, movimientos sociales, etc. Economía, ciencia social que estudia cómo las personas, empresas, sociedades usan recursos que son limitados para producir bienes y servicios, cómo los distribuyen, consumen y cómo se asignan estos recursos entre sus alternativos. Ciencia de las comunicaciones, disciplina que analiza los procesos mediante los cuales se produce, transmite y recibe la información y el mensaje entre individuos, grupos o sociedades. Incluye medios de comunicación, lenguaje, cultura, mediática, tecnología de la comunicación, efectos sociales. Lingüística, ciencia que estudia el lenguaje humano, su estructura, fonética, fonología, morfología, sintaxis, su función, variación, origen, evolución, cómo se adquiere, cómo cambia en el tiempo, dialecto y lenguas, etc. Demografía, estudio estadístico de las poblaciones humanas, su tamaño, composición y distribución, los cambios que experimenta a través del tiempo, nacimientos, muertes, migraciones. Se usa para planear políticas sociales, servicios públicos, salud, etc. Etnología, rama de la antropología que compara la cultura humana, sus costumbres, creencias, organización social, busca comprender similitudes y diferencias entre culturas, los patrones culturales, cómo se originan y cambian. Y por último, la heráldica, ciencia que estudia los escudos de armas, emblemas, símbolos heráldicos, su origen, reglas de diseño, significado, transmisión social, análisis. Analiza la simbología vinculada a familias, instituciones, ciudades o linajes. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por su atención, ¿verdad? Espero que esto les haya servido un poco sobre lo básico. Realmente me fui por la superficie. Lo básico de las funciones de investigación y algunas ciencias auxiliares con respecto a la historia. Muchas gracias.